Bienvenidos al programa Códigos del Reino, con su servidor Axel Pacheco, impartiendo principios de vida para transformar generaciones. Bendiciones, bendiciones para todos. Buenas tardes desde este su programa favorito de los martes a las 2 de la tarde, Códigos del Reino. Por aquí su servidor Axel Pacheco, un martes más, y confiando de que usted, donde quiera que se encuentre en esta tarde, ya sea en su carro, en su trabajo, en su casa, se encuentre bendecido. Hoy estamos contentos porque tenemos un invitado especial en esta tarde en este programa. Como ustedes saben, habíamos anunciado que periódicamente vamos a tener algunos invitados al programa, y hoy tenemos un invitado especial, un amigo de muchos años, un hombre que conozco, bueno, yo creo que hace ya 2 décadas aproximadamente. Hemos viajado, hemos predicado, hemos comido, nos hemos reído. Los dos estábamos más flacos en ese entonces, los dos. Pero quiero decirles que la persona que voy a traerles en esta tarde es un amigo de muchos años. Un hombre de Dios que conozco su familia, su ministerio, su trayectoria. Ha sido un profeta del Señor usado poderosamente en muchos lugares, e inclusive ha sido usado muy fuerte en mi propia vida. Y un poco vamos a hablar de eso más adelante, porque él es yo creo que fue el último eslabón que Dios utilizó para que mi esposa determinara obedecer a Dios y mudarnos a la Florida. Gloria a Dios. Amén. Así es que estamos contentos, y tengo con nosotros en esta tarde al profeta Eric Fontana. Profeta, bendecido, bienvenido. Amén, bendición, apóstol. Gracias por tenerme. Gracias a la audiencia que nos escucha. Sé que hoy pues va a ser bendecido a través de esta programación y la palabra que Dios tiene para usted. Así que gracias, apóstol, por tenerme. No, honrado de tenerte, profeta. Como estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Tenemos una muy linda relación de mucho tiempo. Hemos estado en muchos lugares juntos, aeropuertos. Y la verdad del caso es que, ¿verdad?, muchas personas a veces no entienden la trayectoria de uno estar corriendo, viajando, ministrando la palabra del Señor, pero sobre todas las cosas viendo la iglesia del Señor siendo edificada. Que al final del día es lo que todos perseguimos cuando Dios nos llamó a hacer este ministerio. A las personas que nos están escuchando o que nos están viendo, quiero invitarles a que usted comparta esta transmisión. A los que nos están escuchando, envíenle el link a alguien. A los que no tienen la aplicación de Pura Palabra, descárguela en este momento para que nos pueda escuchar a mí y a otros ministros que están haciendo también una excelente programación. Esta emisora existe para bendecirle, para edificarle, para nutrir su vida, y hoy no va a ser la excepción. Y, profeta, yo quiero comenzar estos programas que estamos haciendo. Este programa va al aire todos los martes a las 2 de la tarde. Y quiero comenzar cuando tengo un invitado, comienzo diciéndole una frase y quiero que me contesten lo primero que viene a tu memoria. ¿Ok? Es un tome y dame. ¿Ok? Primera palabra, New Jersey. Ministerio. Pentecostés. Fuego. Sabiduría. Aplicar conocimiento. Bruni Fontanes. La amada de mi vida. ¿Qué es para ti un amigo? Alguien que ama más que un hermano. Wow. Excelente. ¿Qué es para ti el reino? El reino es el gobierno de Dios aquí en la tierra. Gobierno celestial de Dios aquí en la tierra. Redención. Sangre. Pacto. Muerte. ¿Qué es la iglesia? La novia de Cristo. ¡Wow! La novia, la chula de Cristo. Dios. Invisible, pero presente. Invisible, pero presente. Pero presente. Wow. Bueno, vamos a... Esto es rico, ¿verdad? Porque, amén. porque y las preguntas, las respuestas que nos diste espectaculares. Me gustó primordialmente
la definición de iglesia. Creo que los ministros nunca debemos olvidarnos de que se nos ha confiado servir la novia del Señor. Y eso para mí es bien importante, ¿verdad? Bueno, profeta, vamos para que la gente te conozca un poco. ¿Cuántos años llevas? No te voy a preguntar la edad, pero ¿cuántos años llevas sirviendo al Señor? ¿Cómo fue tu conversión? Llevamos desde el año 98 sirviendo al Señor. Eso ya hace 28 años. 25 años sirviendo al Señor, casi 30. Llegué al Señor por una palabra profética que se me dio en una iglesia que visité con mi mamá. ¿Y cuáles eran? Yo las conozco, pero quiero que los que nos escuchan las sepan. ¿Cuáles eran las circunstancias ese día que se te entrega esa palabra? Bueno, llego a la iglesia porque mi mamá me insistió a ir. Meses antes me asaltaron, me pusieron una escopeta en el pecho, una en la cabeza. Y después que me quitaron todo lo que tenía, hasta el abrigo que tenía, hasta las botas que tenía. Eso fue cuando tú vivías en New Jersey, en Newark, New Jersey. Ahí fue que tú naciste. Ahí nací criado 35 años hasta que me mudé para acá a Florida. A la Florida, que es la ciudad donde Dios vive. Es la tierra prometida. Por fin entré, gracias a Jehová. Tu Canaán. A mi Canaán. Después de ese asalto, me dieron un tiro de escopeta. Yo corro a casa a 2 cuadras. ¿Qué edad tenías, profeta? 18 años. Mi mamá me recibe así sangrando. Llamó la ambulancia. O sea, te dan un escopetazo y tú vas corriendo de tu mamá con toda la sangre. Y la razón que corro a casa es no solamente porque estaba cerca, sino porque quería que mami orara por mí. Porque pero tú no le servías al Señor. Era descarriado. Servía al Señor desde niño, me descarrié a los vicios, las drogas, robo de auto, vendiendo droga, todo. Cuando me visitó la muerte ese día, corrí a casa. Me acuerdo que llamé a la ambulancia, me acosté en el sillón y le dije, mami, quiero orar. Y ella comienza a orar por mí, reprender el ángel de la muerte. Wow. Y Dios hace un milagro. 3 días después me levanto con el hospital. Meses después visito la iglesia que mi mamá está asistiendo. Llego al servicio, yo sabía lo que iba a suceder. Alguien va a cantar, alguien va a predicar, van a colectar una ofrenda y yo y nos vamos. Esa era mi mentalidad. Cuando llego al servicio estaba el apóstol José Dominis predicando de Bayamón, Puerto Rico, con un tremendo testimonio de cómo Dios los rescató del vicio, de las drogas, de la muerte. También le dieron un tiro. Cuando él comienza a testificar sobre su experiencia, me relacioné tanto con él que cuando hizo el llamado yo pasé. Cuando pasó al frente... Perdóname, profeta, para los que nos están escuchando, el apóstol José Domenech ya ha fallecido hace 6, 7 años atrás tal vez. Para mí uno de los predicadores más impresionantes que yo conocía. Y buen vestido también. Ese era fino vistiendo. Fino. Pero el apóstol Domenech, para mí uno de los predicadores de fe. Porque lo que identificaba a José Domenech era la palabra de fe. Y yo lo escuché tantas veces, yo sabía los chistes que iba a decir, porque él era, yo conocía las historias. Le inyectaba fe. Y como quiera, yo después de escuchar a José Domenech, yo me atreví a tirarme de un piso 10 y yo sabía que un ángel me iba a cachar. Después de escucharlo, decía, Señor, ya no me rindo, está bien, me quedo, porque Señor. La verdad del caso es que el hombre tenía esta única gracia para impartir fe, que era algo inusual. Y todos los que lo seguimos y lo conocimos por muchos años, dicen lo mismo. Tú hablas de José Domenech, está hablando de la palabra de fe. Y obviamente un hombre con un testimonio impresionante. Entonces tú pasas al llamado. Paso al frente, él me da una palabra profética y me dice, el diablo trató de matarte, pero yo te libré de la muerte, dice el Señor. Wow. Y esas palabras fueron como un balde de agua fría. Yo había conocido a Dios, pero no proféticamente. Claro. Nunca había recibido una palabra profética así tan personal, que para mí tan directa, exacta. Yo no lo conocía a él no me conocía a mí. Yo sabía que era Dios hablando a través de él. Y esa palabra fue el turning point, como decimos en inglés, para yo cambiar para siempre y entregarme al Señor. Desde ese día yo supe que no había otra oportunidad, que si pasaba algo como pasó, no había quizá una oportunidad de sobrevivir como pasó la primera vez. Y eso me hizo decidir seguir al Señor, convertirme de verdad. 18 años. 18 años.
Sí, que ese es el pic de los muchachos estar en el vacilón, Claro. en la calle, ¿verdad? En el jangueo. Porque lo que pasó es que yo fui a las calles desde los 13. De 13 a 18, 5 años, hice mucha maldad. Claro. Y pues ya llegué al tope, como se dice, y el Señor me venía llamando. Entonces, de ahí comienzas a congregarte. Ahí comienzo a congregarme. Como 4 años después me hacen pastor asociado de esa iglesia. Que crecí tan rápido, tan fiel, porque yo siempre decía algo, si en el mundo le di todo al diablo, en la iglesia le voy a dar todo a Dios. Y crecí bien rápido espiritualmente, me hicieron pastor asociado. Tuve 7 años como pastor asociado hasta que después terminé liderando esa iglesia como pastor oficial de esa iglesia 5 años junto a mi esposa. En New Jersey. Entonces la misma iglesia donde me convierto o me entrego al Señor, termino pastoreando esa misma iglesia años después. Años después, impresionante. Sin saber el plan que Dios tenía para mi vida. ¿Y cómo comienza en tu vida el llamado profético? El llamado profético en mi caso, bueno, la iglesia donde existía era profética. Dios usaba a mi pastor proféticamente y sus líderes ahí. Y obviamente la palabra que recibí. Vamos a mencionarlo. Claro, el apóstol Víctor Sanabria, que es una leyenda. Claro que sí. Un hombre de Dios espectacular. Y él siempre dice, a mí me da risa. Iglesia fuente de vida. Sí, pero dice, yo no soy profeta, pero cuando el hombre profetiza, la deja caer pesada. Viendo esa atmósfera, creándome espiritualmente en esa atmósfera, noté que Dios me quería usar proféticamente porque cuando yo oraba por la gente me decía, tú oraste exactamente lo que yo estoy pasando. Y pasaba a menudo otra persona, o tú oraste lo mío. Yo decía, entonces pues parece que lo que yo siento que Dios me está revelando es lo profético. Entonces yo comencé a profetizar orando primero. Yo oraba por la persona y de la oración transicionaba a lo profético. Pero no fue así, dice el Señor, inmediatamente. Primero fuera orando, pues dame orar por ti, oraba. Y pues Dios me dirigía en la oración y esa oración se convertía en lo profético. Hasta que pasaron los años, entonces ya pues uno madura, uno crece y uno entiende y sabe cuándo es Dios hablando. Y ahora puede uno decir, así dice el Señor y comienza con la palabra. Pero así yo transicioné. Quizá decir de mi temor a no saber cómo hacerlo, quizá mi madurez. Claro, fue una forma segura, safe way para profetizar. Orando por la persona, dejando que Dios me dirija en la oración, el Espíritu Santo me dirige, entonces ahí yo sabía, ok. Cuando veía la reacción de la persona también decía, ok, pues entonces estoy en el camino, siento, entonces ahí yo comencé a transicionar así. Entonces ahí yo sabía, lo que yo estoy recibiendo no es mío. Es una palabra profética que no es mía, es Dios, pero yo no supe interpretarlo como una profecía, pues entonces lo hacía a través de orar por la persona. Claro, sí. Prácticamente te pasó como a mí cuando yo empiezo a fluir y entender lo profético. Yo no tenía ninguna clase de entendimiento. De hecho, yo llegué a pensar que yo me estaba volviendo loco. Y yo decía, tengo que estar algo mal, porque entonces le decía cosas a la gente y la gente empezaba a llorar. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Y obviamente, como no tenía ninguna formación, eso se convirtió en ese momento en un dilema, por lo menos para mí. Bueno, para todas las personas que nos están escuchando, una vez más estamos aquí entrevistando al profeta Eric Fontanes. Este es el programa Códigos del Reino y hoy vamos a estar hablando acerca de lo profético. Quiero que compartamos, hablamos y eduquemos un poco y hablamos qué dice la palabra sobre esto. Vamos a pasar a una breve pausa comercial y en un minuto regresamos con este programa Códigos del Reino. Déjenle saber a alguien, estamos conectados desde Kissimmee al mundo entero, así es que los esperamos en breve. Códigos del Reino es un programa auspiciado por CCB Florida Central, liderado por los pastores Axel y Damaris Pacheco junto a sus hijas. Nuestras celebraciones son todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados a las 6 de la tarde, en nuestro tiempo de restauración familiar. Estamos ubicados en el 1485 de Mill Soul Road, en la bella ciudad de Kissimmee, Florida. Búscanos en todas las redes sociales o visita nuestra página web www.ccbflorida.com. Visítanos en CCB, la Casa del Poderoso. Te aseguramos que no te arrepentirás.
Atención Haines City y Kissimmee. Si tu carro necesita gomas, no esperes más. En Mr. Tire Plus One tenemos gomas nuevas y de medio uso, alineación, balanceo, frenos y reparación de gomas. Todo para tu vehículo, con un servicio de 5 estrellas en Google. Somos la opción que tu carro y tu bolsillo necesitan. Visítanos en la 218 North 9th Street, Haines City, y en la 223 South John Parkway, Kissimmee. Llama ahora al 321-248-4808 en Haines City y el 407-201-5273 en Kissimmee. Mr. Tire Plus One. Vamos contigo. Contamos con financiamiento disponible. Eso, aquí estamos de vuelta en el programa Códigos de Reino. Hoy entrevistando y compartiendo con el profeta Eric Fontanes. Esta primera parte estuvimos hablando un poco acerca de su testimonio y cómo comienza en su vida el ministerio profético. Este que le habla es Axel Pacheco y estamos aquí contentos en este día. Así es que una vez más, déjele saber a alguien, compártale a alguien este programa para que sea bendecido y edificado. Profeta, obviamente, ¿verdad? Vivimos tiempos en el ministerio, ha avanzado mucho el tema. Cuando yo comencé en el ministerio hace 30 años atrás, nosotros obviamente recibimos una iglesia operando en 3 ministerios básicamente, que era, y yo digo 2 ministerios y medio porque los maestros, la mayor parte de las escuelas, los maestros los usaban para cuidar a los niños y que los papás recibieran. Y en los últimos años hemos visto la manifestación de lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, donde habla que el Señor iba a restaurar todas las cosas, ¿verdad? Y yo siempre quiero hacer este énfasis porque la iglesia del Señor comienza en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es el diseño de la iglesia. Sin embargo, quiero hacerte esta pregunta porque yo creo que de los 5 ministerios, al más que apedrean, es al de los profetas. Nunca hablan de falsos pastores. Siempre están hablando de falsos profetas. ¿Cómo has manejado, cómo respondes, verdad, cuando te hacen ese tipo de pregunta? O, bueno, en tu caso, verdad, tú has sido bastante sabio en tu ministerio. Nunca te he visto que te has buscado candela. Pero obviamente uno cae en el saco, ¿no? Claro. De lo que hablan de muchos ministros, que obviamente hay de todo, pero ¿cómo manejas eso, profeta? Bueno, primeramente, cuando se trata de lo profético, importante reconocer que el título de profeta te lo da alguien con autoridad encima de ti. Sobre tu vida. Sobre tu vida. Una autoridad, una figura de autoridad espiritual. Yo no me llamé profeta, fue mi pastor que me llamó profeta. Y eso, para las personas que nos están escuchando, los llamados vienen del Señor, pero son reconocidos por nuestras autoridades, por nuestros líderes. Tienen que ser reconocidos. Tiene que ser alguien que vea más que tú, a quien tú te sometas, ¿verdad? Porque si dice, me van a ungir, pues el aceite viene de arriba hacia abajo. Así es. Nunca gravita hacia los lados. Y ese es el problema de esta generación. Claro, y eso ha sido lo que ha causado también un poco más de controversia. Profetas de redes sociales, claro, autonombrados, no todos, pero una parte. Yo lo llamo el síndrome de Saúl. El síndrome de Saúl es que Saúl llega reinado sin ser formado. Y eso es un peligro. Saúl nunca fue formado por nadie. A lo contrario, cuando Dios llama a David, Dios dice, tú vas a servir a Saúl. Así es. Porque tú no vas a fracasar como él. Saúl fracasó porque fue escogido por el pueblo, pero nunca estuvo bajo el liderazgo de nadie. Claro. Es el primer rey de Israel, sin formación. Y vemos el resultado que en los primeros años fracasa, Dios lo desecha. Así o sea, es. que no se dejaba formar. Entonces, cuando Dios escoge a David, dice, no, yo me voy a asegurar que ahora él sea formado. Aún por Saúl que lo perseguía, Saúl que quería matarlo, pero Dios lo mantiene en el palacio siendo formado por Saúl para que cuando David llegara a reina. Entonces, cuando hablamos de lo profético, tenemos profetas que no han sido formados, no han servido a nadie. Y bueno, y eso también causa errores. Y hagamos la mención que para mí es muy importante. Mi opinión es que de los 5 ministerios,
el del profeta es el que más se tarda en desarrollar. Ajá. Moisés se tardó 40 años en el desierto. Amén. Juan Bautista, Sí, 30 años en el desierto. La formación de un profeta es mucho más complicada. Y dicho sea de paso, no todo el que profetiza es profeta. Porque la gente confunden, si te ven profetizando mucho, ese es un profeta. Claro. Esa es una profeta. Pero lo que hace la diferencia es la autoridad que el cielo te entrega. Claro, y también obviamente hay personas que fluyen en la unción profética, Ajá. por eso no te hace profeta. No tienen la autoridad profética de estar en el oficio profético. Y un ejemplo rápido es Agabo. ¿Te acuerdas la historia del libro de los Hechos? Que entra Agabo y dice que tenía 5 hijos doncellas. No Agabo, sino que él entra en una casa donde había un hombre que tenía 5 hijos doncellas, dice la palabra. Dice que eran vírgenes. Dice, y profetizaban. Pero cuando llega Pablo a esa casa, esas doncellas no le profetizan a Pablo. Tiene que venir Agabo de afuera a la casa, que era un profeta de oficio, a darle la palabra profética a Pablo, que quizás se la puso a dar estas doncellas. Pero ellos operaban bajo un espíritu de profecía. Profetizaban, pero no cargaban la autoridad de profeta para soltar esa palabra sobre Pablo. Como tuvo que venir Agabo de afuera a entrar en una casa donde había gente que profetizaba, pero a ellos no se les dio la palabra. Claro, entonces te hago esta pregunta, profeta. ¿Qué tan importante tú entiendes que es el ministerio profético para la iglesia del siglo XXI? La iglesia que estamos en este tiempo liderando, la novia del Señor, como bien dijiste. Claro. ¿Qué tan importante para nosotros en este tiempo es entender y recibir? Yo creo que en lo profético, no que se ha surgido en estos tiempos, sino que Dios ha dado más exposición a lo profético que siempre ha estado. Yo creo que todavía la iglesia, la mayoría de la iglesia, no sabe la diferencia entre un profeta del Antiguo Testamento a un profeta del Nuevo Testamento. ¿Nos puedes decir? La diferencia son estas, apóstol. Un profeta del Antiguo Testamento es llamado a revelar pecado. Wow. El profeta del Nuevo Testamento es llamado a revelar tesoro. Vamos. Que son dos cosas diferentes. El profeta. Por eso es que mucha gente hoy día no entienden. El profeta del Antiguo Testamento. Ese profeta nada más profetiza carros y casas y no. El profeta del Antiguo Testamento es llamado a traer el hombre a Dios. Claro. El del Nuevo Testamento es traer Dios al hombre. Claro. Y importante, el profeta del Viejo Testamento vivía en cuevas. Así es. El profeta del Nuevo Testamento es un regalo al cuerpo. Claro. Entonces la gente, como no entiende eso. Mira, hay un texto en 1 Corintios 14, 24 y 25 que dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Versículo 25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Ese versículo 25, apóstol, que dice lo oculto de su corazón. En inglés dice el secreto de su corazón. El secreto de su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos han interpretado esa palabra secreto como pecado. Claro, ¿qué estás escondiendo? Pero el pecado al pecador no es un secreto. Lo que es un secreto es su tesoro. Claro. Y la Biblia dice que puso tesoro en vasos de barro. Entonces, uno de nosotros tenemos un tesoro que está escondido, claro, hasta que viene un profeta y lo revela. Mateo 13:44. Todo tesoro está escondido en un campo. En un campo. Un profeta viejo testamentario le encanta sacar la tierra del campo. Un profeta del Nuevo Testamento es un buscador de tesoros. Así es, así es. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender, ¿verdad? Que no, claro, yo creo que también Dios puede usar un profeta para lo que sea, pero un profeta que edifica la iglesia del Señor no está buscando tu pasado, está buscando tu futuro. Quiere conectarte a lo que Dios quiere hacer contigo. Profeta, ¿cómo en el proceso tuyo de desarrollarte, ¿verdad? ¿Cómo aprendiste a discernir la voz de Dios? ¿Cómo? Porque ese es el desafío que tiene mucha gente. ¿Cómo yo sé que es Dios? ¿Cómo yo sé que soy yo? Mis emociones, mi mente, mi corazón. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprender? Porque que de hecho creo que es importante en este punto mencionar que, porque mucha gente cree que Dios le va a hablar audiblemente. Claro, claro. Y no es así. No es así. ¿Cómo tú aprendiste a percibir
esa es la palabra que me gusta siempre utilizar, y a discernir para conocer qué es lo que el Señor te está entregando. Bueno, primeramente me preparé para escuchar la voz de Dios en oración, en intimidad con Dios, en separación, en aislamiento. ¿Crees en la consagración? Claro, la consagración espiritual, personal, y prepararte para escuchar la voz de Dios. Una persona una vez me preguntó y me dijo, ¿cómo yo logro que Dios me use? ¿Verdad? Me vio predicando y cuando terminé, ¿cómo? Yo quiero que Dios me use así, ¿qué necesito? Y yo hoy en día, después de 30 años en el ministerio, cuando veo a un hombre usado por Dios, ¿verdad? Me pregunto dos cosas. Número uno, su tiempo de consagración, pero también me pregunto qué enfrentó que no se rindió. Porque son los desafíos grandes del caminar los que te catapultan. Claro que sí. A niveles, pero yo definitivamente creo en la separación, eso no es religiosidad. Eso me preparó para escuchar, separarme de otras voces. Wow. Para poder discernir la voz de Dios. Entonces, percibir su voz es como usted dijo, no es una voz audible que se escucha. Para mí es una voz interna que se escucha. Y aún todo lo que tú escuchas por dentro, quizás no es todo lo que Dios esté hablando, porque tú tienes que diferenciar entre tu mente, tu voz interior, humana, tu voz, la voz de Dios y la voz del enemigo. Claro, y yo creo también que una de las cosas que la iglesia de este tiempo tiene que aprender a diferenciar es lo que es el don de ciencia versus lo profético. Claro. Por ejemplo, cuando Jesús tiene el encuentro con la samaritana en el pozo, Jesús le dice, has tenido 5 maridos. Eso no fue profecía, eso fue don de ciencia. Don de ciencia. Dios usa el don de ciencia para captar tu atención y dejarte saber que ahora te va a mostrar algo. Pero la iglesia obviamente llama a fulano. Eso no es profecía. Sí, yo digo que hay 3 dones que trabajan juntos. El don de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don profético. El don de ciencia es pasado. El don de palabra de sabiduría es presente y el don de profecía es futuro. Espectacular. Yo creo que vuelvas a repetir eso porque creo que... Don de ciencia revela tu pasado. Palabra de sabiduría. 3 dimensiones. 3 diferentes dones que operan mano a mano. Wow. Entonces, un ejemplo. Y, ¿verdad? No digo esto para hablar mal de nadie, pero que Dios llame tu nombre, que Dios llame tu seguro social, no es profecía. Eso no es profecía. Es don de ciencia. Ahora, si transicionas del don de ciencia y dices, el Señor dice que va a hacer esto y va a hacer lo otro. Yo he escuchado a gente diciendo, ¿qué saco con que Dios me diga el nombre? Bueno, en la palabra, Dios llamó a Samuel por nombre. O sea, hay muchos ejemplos. Claro. Dios llama tu nombre. Y es para que tú estés claro que es contigo la cosa. Claro. Que es personal, que Dios te conoce. Dios te conoce. Que Dios te conoce. Eso es lo más importante. No es que tú sepas mi nombre, es que Dios sabe mi nombre. Pero eso no es profecía, eso es don de ciencia. Claro. Y eso Dios lo utiliza para captar nuestra atención. Y una experiencia que yo tuve, en Puerto Rico estuve predicando. Y cuando estoy predicando en Puerto Rico, Dios me da la impresión para llamar a alguien y lo llamo y el Señor le dice, hay un precio sobre tu cabeza. Y eso era así, hay un precio sobre tu cabeza, pero el Señor dice que si lo busca va a ser esto. Si no lo busca, algo mal te puede esperar. Así le dije, ¿qué pasó? Yo, años paso después, me estoy cortando la barbería, mi barbero corta a esta persona que dice que me conoce porque yo le di una palabra. ¿Qué pasó? Esa misma persona a quien Dios le habló, unos meses después salió a la calle, fue a ver unos viejos amistades, le dieron un tiro en la cabeza. Lo dejaron para muerto al lado de un Sí, que Dios te estaba usando para una palabra de advertencia. Claro, de advertencia del futuro que venía. Lo dejaron tirado por un zafacón para morirse. El hombre se levanta con un tiro en la cabeza y decía que escuchaba una voz que le decía, levántate y camina. Bueno, llegó al hospital y Dios lo salvó. Nos quedan ¿cuánto tiempo? Nos queda 1 minuto. Una última pregunta rápido antes de hacer un anuncio y terminar. Profeta, ¿por qué crees que la iglesia necesita lo profético? Porque necesita escuchar de Dios. Wow. Y no todo está preparado para escuchar de Dios. Libro de Amós dice que Dios no va a hacer nada. Sin revelar. Nada sin revelar primero su secreto a sus siervos los profetas.
Amados que nos están escuchando, que les compartió es el profeta Eric Fontanes. Profeta, ¿dónde la gente te puede encontrar? Tú estás en este tiempo viajando. A través de las redes, Eric Fontanes 08. También escribimos nuestro libro profético, Activando tu Destino Profético, que está en Amazon. Los pueden adquirir ahí también para saber más sobre este tema y desarrollarse más en lo profético. Y has escrito otros libros también. Sí, amén. En el libro, usted entra a Amazon y busque Eric Fontanes y allí va a encontrar los libros que este amado ha escrito. Antes de que él se despida y despedir este programa, quiero recordarle a todos los que nos están escuchando que este próximo sábado 23, tenemos en la casa al evangelista Rafael Nuni Cuevas. Amén. Este fin de semana la iglesia celebra Pentecostés y nosotros tenemos una fiesta. Candela y chispa. Tenemos candela, chispa y llama en CCB. Así es que todos los que nos escuchan, CCB está ubicado en el 1485 de la Millslope Road. Ahí vamos a estar el sábado a las 6 de la tarde. Rafael Nuni Cuevas fue un hombre que Dios sanó de cáncer y escribió un libro que se llama Querido Cáncer, cumplo años otra vez. Y Dios lo usa poderosamente en sanidades, en milagros. Y sé que este sábado va a ser impresionante en nuestra casa. Profeta, unas palabras para despedirte de nuestra audiencia en esta tarde. Bueno, la palabra dice que Moisés dijo, ojalá todos fueran profetas. Wow. Así que su deseo debe ser profetizar, escuchar la voz de Dios, porque Dios a ti también te puede hablar. Este es Axel Pacheco, su programa Códigos de Reino. A quien acaba de escuchar es el profeta Eric Fontanes. Le bendecimos en esta tarde y nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde en Códigos de Reino. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Gracias por sintonizar su programa Códigos del Reino, auspiciado por Axel y Damaris Pacheco, junto al Centro Cristiano Betel, Florida Central. Todos los martes a las 2 de la tarde. Búscanos en todas las redes sociales y será hasta la próxima semana a la misma hora.